Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra preciosa, una palabra hermosa, una palabra misteriosa, una palabra que es un secreto, una palabra que es de revelación para todo aquel que ama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quiero hablarles de este tema tan importante que he titulado ¿Cuál es el misterio de Cristo? Aconteció que mientras estaba meditando en la palabra, estaba buscando en mi corazón qué podía compartirles en el día de hoy, porque a mí me gusta buscarles cosas frescas, revelación nueva. Para muchas personas no es revelación, yo lo sé, pero para otros sí es revelación. Y para los que no es revelación, vuelve a refrescarse ese conocimiento que ya adquirió en un momento dado. Y en la medida que estaba meditando, el Señor puso en mi corazón fuertemente de este misterio. En la Biblia hay varios misterios, pero este me llama mucho la atención porque es especialmente para usted y para mí. Anhelo que usted reciba esta enseñanza que he titulado, como ya le dije, el misterio de Cristo, que encontramos en el tercer capítulo de Efesios, del versículo 1 en adelante. Y nos dice la palabra con toda claridad, vea conmigo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Observa, es para usted y para mí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para usted y para mí, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, poderosísimo, amado hermano, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vea conmigo. Continúo leyéndoles en el versículo 6. Vea si es tan amable, por favor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Continúo con la lectura de este capítulo, del tercer capítulo de Efesios, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza este capítulo con por esta causa? El apóstol Pablo lo hace así porque se hace notar, amados hermanos, el desarrollo doctrinal que el apóstol Pablo lleva a cabo en estos tres primeros capítulos de la epístola. En el capítulo 1 de esta epístola a los Efesios, la meditación del apóstol sobre las riquezas de las bendiciones de Dios en Cristo
le ha impulsado naturalmente a orar. En el capítulo 2 ha dado un paso más en el desarrollo de este gran tema del designio de Dios en Cristo, al hablar de la asombrosa gracia de Dios en traer una nueva vida en Cristo a los que estaban muertos en el pecado, y del significado de gran alcance de la reconciliación conjunta de judíos y gentiles para formar un solo pueblo de Dios. El expresar estos grandes hechos de tal importancia práctica que atañe a la vida entera, le lleva de nuevo a la oración. Así que comienza ahora diciendo, el original dice literalmente, en el versículo 1 del tercer capítulo de Efesios, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo, amados hermanos, se disponía a elevar una oración a Dios. El chasquido constante de la cadena que le ataban al soldado de guardia le recordaba dónde estaba y por qué estaba allí. Él dice prisionero de Cristo. Incluye gran cantidad de matices. Pablo era de Cristo. Pablo sufría por Cristo. Pablo se gloriaba en Cristo. Y Pablo cumplía la voluntad de Cristo, su amo y Señor. Pero la causa inmediata por la cual estaba preso en Roma era precisamente su proclamación del gran misterio de Cristo. Misterio que veremos en breve. Y no hay más que leer algunos versículos para percatarse de cuán cierto era que su predicación a favor de los gentiles le había concitado el odio a muerte de los judíos inconversos y le había puesto en cadenas. Por eso, al irrumpir, al llegar aquí llevado por la mención de los gentiles, Pablo pasa a exponer el misterio de Cristo. En Efesios, en el segundo capítulo, Efesios tercer capítulo, el segundo versículo señala claramente lo siguiente. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Con respecto a esto, les dice a los efesios, el apóstol Pablo, que Dios le había asignado ese ministerio mediante una revelación personal. Mediante la gracia del apostolado, Dios le había encomendado la administración, es decir, la dispensación de que el plan salvador de Dios había llegado a su culminación histórica. Esta dispensación de la gracia de Dios a favor de ellos, gentiles, le había sido confiada a Pablo como a uno de los principales administradores de los misterios de Dios. No se había nombrado a sí mismo administrador, sino que Dios le había asignado tal ministerio. Si es que comienza el versículo 2, no es un condicional dubitativo, más bien equivale a puesto que en lo del conocimiento profundo que él tiene, no ha de verse ningún asomo de jactancia carnal, puesto que no se trata de un descubrimiento personal suyo, es el don de Dios por su Espíritu. Su objetivo no es glorificarse a sí mismo, sino exhortar a los efesios a reconocer en su predicación escrita la pura palabra de Dios. Que Dios le había revelado el misterio de Cristo, crucificándole estupendamente para penetrar profundamente en él y así estar capacitado para exponerlo con toda claridad. En el cuarto al sexto versículo del tercer capítulo de Efesios,
Leemos. Leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Era misterio por cuando lo habían tenido Dios escondido desde los siglos, es decir, por las épocas pasadas. La unificación de judíos y paganos, gentiles, que éramos usted y yo, para formar a la par un solo cuerpo, el cuerpo místico del Cristo de la gloria, que es la iglesia, en el Mesías, en el Cristo de la gloria, es algo no solo desconocido en las épocas anteriores, sino insólito, inaudito para el pueblo de Israel, el escogido de entre todas las naciones. Solo ahora, esto es, en la dispensación del Evangelio, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, otorgar el título de Iglesia del Antiguo Testamento a Israel, al Israel precristiano. Es un absurdo bíblico que indica el total desconocimiento de las razones en que Dios ha escalonado la historia de la salvación. C. Al mencionar de nuevo el ministerio que le había sido confiado, vea conmigo en el versículo 7 del tercer capítulo de Éfeso, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar de las inescrutables riquezas de Cristo. Según la operación de poder de Dios, muestra el apóstol la humildad con que recibí esta gracia. Pablo dice, a mí, que soy el más menor de todos los santos. Es decir, que todos los creyentes, él es más pequeño. Y no es una falsa humildad. Es más que probable la opinión de que Pablo tiene aquí en cuenta e implícitamente su condición anterior de perseguidor de la iglesia. Al mencionar esta condición personal suya, no puede menos de repetir el asombro que le causa de que sea precisamente a él a quien le ha sido concedida esta gracia de dar a conocer el misterio de Cristo. Vayamos al versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amados hermanos, amadas hermanas, el evangelio de las inescrutables, es decir, que no se le puede seguir la pista de las inescrutables riquezas de Cristo y de sacar a la luz pública cuál es el designio del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Por qué añade Pablo este inciso aquí? Cada autor lo interpreta según su propio trasfondo teológico. Lo que dice es que, a fin de dar a entender que este fue su designio desde el principio de la creación. Número 4. Vea conmigo. El contexto avala esta opinión, pues Pablo menciona de nuevo el propósito eterno. En Efesios 3, que es el capítulo que estamos viendo, en el versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Poderoso lo que le estoy trayendo, amados hermanos. Dentro de ese propósito, dentro de ese plan de Dios, entraba el que, con la revelación del misterio de Cristo, ahora por medio de la iglesia, la multiforme, es decir, la muy variada sabiduría de Dios sea dada a conocer a los gobernadores y autoridades en los cielos. Podría parecer extraño que la iglesia, desde la tierra, pueda servir de instrumento para dar a conocer a los ángeles algo que ha sido dispuesto y ordenado en los cielos. Pero ha de tenerse en cuenta dos observaciones que anhelo que usted vea conmigo en este instante. A. Aunque los ángeles por naturaleza son superiores a los hombres, son inferiores en cuanto a la gracia y están puestos al servicio de los que van a heredar la salvación. B. La revelación del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia por medio del apóstol Pablo. No a los ángeles fue hecha esa revelación del misterio de Cristo. No a los arcángeles, no a los serafines, no a los querubines, sino a usted y a mí. Por lo que el apóstol Pedro lo presenta asomando la cabeza como por medio de una ventana abierta en el cielo para ver las cosas que han sido anunciadas mediante la predicación del Evangelio. Al mencionar a Cristo Jesús nuestro Señor, el apóstol repite lo que ya había dicho. Notemos el sentido de cada vocablo. Vayamos a Efesios en el 3 capítulo, en el versículo 11, por favor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Y termina el apóstol esta sección con un juego. Efesios 3 capítulo, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este versículo se puede parafrasear en esta forma. Porque mis cadenas son fruto de mi apostolado a favor de ustedes. Porque entran en el misterio salvador de Dios, en su plan de salvar a todos los hombres, particularmente a vosotros los gentiles, no debe desalentarnos mi prisión. Podéis gloriarnos de mis persecuciones y alegraros, pues obedecen al plan salvador de Dios sobre nosotros. Amados hermanos, estoy plenamente convencido, total y absolutamente convencido de que esta enseñanza, de que esta palabra tan poderosa de Efesios 3 capítulo, del versículo 1 al 13, ha sido de bienaventuranza para usted también. Yo sé que ha sido de bienaventuranza para muchas personas. El anhelo de mi corazón es que si usted todavía no está disfrutando del misterio de Cristo Jesús, le invito a que comience a disfrutar. Y usted dice, ¿cómo lo puedo hacer? Con una oración sencilla, pero muy poderosa. Vamos a hacerla en este momento en el dulce nombre de Jesús. Dígalo conmigo. Dios eterno, dígalo en confianza. Dios eterno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque me estás dando la oportunidad para yo disfrutar del misterio del Cristo de la gloria. Y lo hago recibiéndote a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Y Padre, te doy gracias porque tú enviaste a Jesús para morir en la cruz del Calvario, para que yo tenga vida y vida eterna. Lo recibo y a ti doy toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de bendición para usted también. Como ya le dije. Por lo tanto, si es tan amable,
Lo que estamos llamados a hacer en este momento es darle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal para que más personas sean edificadas, consoladas y exhortadas. ¿Cómo usted puede colaborar? Provocando que este mensaje tan edificante llegue a personas que usted ama, para que ellos también sean motivados, exhortados, alimentados, edificados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos con toda bendición espiritual.